Ahora vamos a leer en 2 de Timoteo, del 14 al 17, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora continuaremos con el mensaje a cargo del presbítero Elías Gómez. Mis hermanos, cada uno de los que tienen a bien, ¿verdad?, seguir esta transmisión, gracias damos a Dios por sus vidas y también por la oportunidad que tenemos de continuar con la exposición de lo que es la palabra de nuestro Dios. Dios siga dándonos entendimiento en ella, por lo tanto, pues les invito a que oremos al Señor. Padre, hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido. Deseamos que tu buen Espíritu nos siga enseñando todas las cosas y nos sigas recordando, Señor, los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos nuevamente a tu palabra buscando ese entendimiento y rogamos que seas tú el que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. A tu favor y a tu gracia nos encomendamos en Jesús nuestro amado Salvador. Amén. Persiste en la palabra. Hemos, hermanos, persistido en el hecho de verdad de que la Escritura es la palabra de nuestro Dios, y tal cual lo vamos a ver a la luz de este relato de 2 Timoteo 3, y hemos de dar continuidad a esta unidad de pensamiento del 14 al 17, expresamente el 16 y el 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil y toda la Escritura tiene la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que seguimos hablando del caminar cristiano, que es consecuencia, ¿verdad?, de andar en la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, el caminar cristiano demanda constancia. Como pudimos leer en los versos anteriores, Pablo modeló con su vida sus enseñanzas. Estuvo desarrollando un ministerio y lo hizo bajo diferentes contextos y diferentes condiciones. De antemano, lo expresaría Timoteo el hecho de que estaba decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. El capítulo 4 de esa segunda carta a Timoteo expresa en el verso 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cosa que también ya había mencionado en cartas a otras iglesias por el mismo Pablo enviadas a estas. Hemos de recordar 1 de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A los filipenses también le hizo de manifiesto esta determinación, capítulo 3, verso 12 al 14. A fin de Filipenses 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y en consonancia con esta realidad de vida en lo que es el apóstol Pablo, también recordemos lo dicho en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Precisamente dice el texto, ¿verdad?, que teniendo tan gran nube de testigos, despojémonos entonces de todo peso del pecado que nos asedia, y dice allí el texto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El caminar cristiano, por lo tanto, demanda de constancia. Y ese caminar ha de ser un caminar en la palabra de Dios. A esta altura, ¿verdad?, hemos leído que Timoteo ha aprendido y se ha persuadido, y hay quienes le han instruido. Por lo tanto, cuenta con las bases fundamentales para un caminar en la piedad. Ha sido instado a persistir en lo aprendido, a persistir de lo que se ha persuadido. Habría de tener siempre en mente las instrucciones recibidas para su vida ministerial, para la vida personal, como fueron las registradas en lo que es la primera carta dedicada por Pablo a este. 1 Timoteo 4, expresamente los versos número 12 al verso 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es así pues donde podemos ver estas instrucciones dadas de parte del apóstol para con Timoteo, su hijo en la fe, su hijo verdaderamente en la fe. Al igual de estas instrucciones dadas, ¿verdad?, porque el punto es, persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Es que estamos hablando de un camino que tiene que continuar. Al igual, ¿verdad?, podemos leer otras instrucciones dadas en ese contexto de relaciones de padres para con los hijos, como las que podemos leer en el libro de Proverbios 4, versos 20 al 27. Proverbios 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Estas instrucciones, ¿verdad?, son claves para el saber conducirse en la vida. Y esto con la finalidad de no ser preso del error y conservarse en el camino correcto. Sabemos pues, a la luz de 2 Timoteo capítulo número 3, que en todo esto las Escrituras son la base sobre la cual es posible edificar una vida piadosa. Se precisa que la enseñanza central a ser considerada en la vida es la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo bien lo dijo, que es a través de las Escrituras que toda persona se hace sabio para conocer la salvación
que es por la fe, reitero, en Cristo Jesús. Así lo precisa 2 Timoteo 3:15. Y en concordancia también con esta expresión, con este pronunciamiento de parte del apóstol de Jesucristo, otro apóstol llamado Pedro, expresado en uno de sus sermones en Jerusalén, registrado en el libro de Hechos 4, versos 11 y 12, de igual manera presenta a Jesucristo como el único medio de salvación. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que un caminar en la palabra de Dios era el legado que se le estaba dando a Timoteo y en el cual debería de persistir. Entonces, no solo un caminar en la palabra de Dios, o sea, acorde a lo que la Escritura señala, sino también un caminar bajo la palabra de Dios. Y ahora vamos a comprender a la luz de la presentación de lo que el texto nos expresa, ¿verdad? Porque un caminar bajo la palabra del Señor, bajo la autoridad o debajo de la Escritura, porque es la autoridad, es normativa para toda vida piadosa. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para que el hombre sea perfecto. Podemos hablar entonces de la imprescindible palabra de Dios. Se ha dado por hecho de que solo a través del conocimiento de las Escrituras una persona se hace sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Se puede notar entonces también la descripción puntual que se hace en este texto de 2 Timoteo 3:16 en cuanto a las Escrituras, las cuales, se precisa, son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Pero de igual manera tienen el poder de formar personas y habilitarlas para toda buena obra. En esta ocasión no hemos de detenernos en puntualizar cada una de estas expresiones bíblicas, ¿verdad? En sí, cada una de la inspiración, la utilidad de enseñar, corregir, instruir, redarguir, también forman una temática para desarrollar. Y la finalidad, ¿verdad? La entereza, la cabalidad, ahora sí estar enteramente preparado también nos da. Entonces, es allí donde hemos de precisar que en cada una de estas expresiones podemos leer en sí sobre el origen de las Escrituras, sobre la utilidad de las Escrituras y sobre la finalidad de las Escrituras. Si en algún momento, ¿verdad?, en el momento de abordar este texto, ten en mente, ¿verdad?, que este pasaje nos habla de ese origen, de su utilidad y de la finalidad de las Escrituras. La vida de Timoteo entonces fue formada bajo la Escritura. Se considera que tuvo un vasto conocimiento de estas y que vivió en un apego muy marcado a la palabra de Dios. Así que para que Timoteo fuese quien fue, tuvo que vivir, ¿verdad? Tuvo que echar mano. Fue necesario la imprescindible palabra de Dios en su ser y en su quehacer. Así que es importante entonces que la vida se dé bajo la palabra de Dios, bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Es por demás manifiesto entonces que se habla de manera totalizadora, ya que podemos leer en esta expresión toda la Escritura. Toda la Escritura es, señalando hacia la unidad que existe en esta, lo cual conlleva a considerar la correlación existente entre las partes que la integran. Quiero hacer mención nuevamente de
el evangelista Lucas en el capítulo 24. Los versos 25 al 27 nos dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, en todas las escrituras, lo que de él decían. Entonces, hay uniformidad, hay unidad. En este caso, ¿verdad? Hay una correlación existente entre lo que dijo Moisés, dijeron los profetas, en relación al mensaje central de las Escrituras, que es Cristo. Eso fue con los dos discípulos en el camino de Emaús. Luego aparece a los discípulos a quienes instruyó y enseñó. El mismo capítulo 24, en este caso los versos 44 y 45, para precisar este punto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y una vez más, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es una muestra de que la escritura posee simetría. Por lo tanto, es digna de crédito, de credibilidad, de que podamos confiar en que verdaderamente es palabra de Dios. Debido a esto, entonces, a lo que el texto nos presenta, regresando a 2 Timoteo 3:16 y verso 17, ahí podemos encontrar la naturaleza de la Escritura. Es de procedencia divina, por lo tanto es autoritativa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta expresión de autoritativa, bueno, también Pedro hizo mención de esta realidad de la cual Pablo está mencionando aquí en su segunda carta a Pedro 1, verso 20-21, un texto que solo lo traigo a memoria, seguramente lo conocemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura, por lo tanto, el texto lo presenta, ¿verdad? No es traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es autoritativo. De antemano lo podemos leer, ¿verdad? También en las cartas del apóstol Pablo. Dentro de cada una de las enseñanzas que le daba a Timoteo y lo que debería enseñar a la iglesia, encontramos dos sentencias que nos habla de que Pablo tenía en mente que por el solo hecho, por la naturaleza divina, de procedencia divina de las Escrituras, en sí esto revestía de autoridad. Y no se trataba de voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. 1 Timoteo 4, 9 y 11. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Verso 11, esto manda y enseña. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Es la autoridad de Dios, la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Pero de igual manera podemos ver su naturaleza, pero también podemos ver un poquito sobre su funcionalidad. Es decir, debido a su funcionalidad, las Escrituras no solo son autoritativas, sino también son necesarias. Son necesarias. El texto dice que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto está respaldado también
con otra de las palabras que el apóstol Pablo dirigió, especialmente a la iglesia que está en Roma y a la iglesia que está en Corinto. Romanos expresamente, capítulo 15, los versos número 4, el texto de la palabra de Dios presenta lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Las que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para que tengamos memoria de que Dios ha hablado, como Hebreos lo dice, ¿verdad? Hablando a los padres por los profetas, hoy día nos habla a través de su amado Hijo, la palabra encarnada. Y así le expresa la palabra de nuestro Dios. Ahora, en 1 Corintios 10, dos versos, verso 6 y verso 11, de igual manera nos ven lo necesario que es la Escritura. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Bueno, de ahí hay una lista, ¿verdad? Un listado de aquellas cosas que no deberíamos, en lo que no deberíamos persistir, antes bien desistir. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos, a los que aún, ¿verdad?, estamos leyendo la bendita palabra del Señor. En este esquema general, ¿verdad?, es autoritativa, es funcional, es necesaria, pero también debe ser prioritaria. Y esto debido a su finalidad. El verso 17, 2 Timoteo 3 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debe de ser prioritaria. Y es prioritaria porque el mismo Pablo así los presentó y así instó a Timoteo que presentara la Escritura. En esta misma carta, 2 Timoteo 2, escribió el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga, es un encargo, cosa que se reitera en el capítulo 4, verso 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prediques la palabra. De esta manera, amados hermanos en el Señor, ¿verdad?, el texto nos lleva hacia allá. Cuán importante es que hasta el día de hoy se siga reconociendo que la Escritura es autoritativa. En este caso, ¿verdad?, es necesaria, pero también debe ser prioritaria ante todo. Sé que hay muchas tendencias ideológicas, pero hemos de persistir en los principios emanados en la Escritura. De antemano es de lo que tratamos, ¿verdad? Persiste tú. Y en este caso no solo Timoteo, un servidor, todos los conocedores de la Escritura. Y que sabemos que en ella está revelada la voluntad de Dios. Y que hemos de vivir, ¿verdad?, reconociendo que es la regla de fe y práctica de todo cristiano. Vivir bajo la palabra de Dios, entonces, es necesario. Vivir bajo la palabra de Dios, los necesitamos todos. Recordemos la expresión o aquella declaración dada por David en el Salmo 119:11. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Nuevamente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Entonces,
No solo David necesitaba la Escritura, porque le preservaba de ofender al Señor y de ir por caminos que no eran gratos delante del Señor. Usted, un servidor, las nuevas generaciones necesitan conocer de la Escritura para que no ofendan al Señor y no se dejen llevar por las corrientes de este mundo. No se conformen a este siglo, sino se conformen a la bendita palabra del Señor. Por tanto, todo creyente, toda persona necesita o necesitamos vivir o mantenernos, ¿verdad? Vivir aprendiendo de las Escrituras. Vivir aprendiendo de las Escrituras. Hay mucho que saber. 66 libros comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dentro de ello tenemos historia, poesía, tenemos profecía, tenemos el libro de, ahora sí que apocalíptico. Y bueno, y ambos, tanto el Antiguo Testamento, siguen ese esquema. Y debemos entender y comprender, ¿verdad?, cuán importante es meditar en ella día y noche. Deuteronomio 6 dice que la enseñanza para los padres era que las palabras que el Señor les enseñaba, primeramente en los padres debería estar en su corazón, posteriormente deberían repetirla constantemente a sus hijos, para que aprendieran el temor del Señor. Y Efesios 6 también insta, ¿verdad?, que los padres han de instruir, han de disciplinar en el Señor y han de instruir o amonestando también en el Señor. Y esto debe ser acorde a lo que la palabra de Dios presenta. Vivamos aprendiendo de la palabra del Señor. Vivamos aprendiendo con la palabra del Señor. Vivamos aprendiendo con las Escrituras. Siempre en mente y en corazón, porque como alguien le señaló, ¿verdad?, coloquémonos los lentes de la Escritura y a través de ello percibamos la realidad y nos demos cuenta, ¿verdad?, que es aquello que agrada y aquello que desagrada al Señor. Viviendo con las Escrituras nos da entendimiento y sabiduría. El Salmo 19:7 señala: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Es decir, a través de la Escritura, como diría el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivamos con la luz de la palabra, con esa iluminación que viene por el Espíritu Santo, para poder darnos cuenta entre el error y la falsedad, entre la mentira y la verdad. Y sepamos elegir, ¿verdad?, lo que a Dios le agrada. Vivamos aprendiendo por las Escrituras. A la luz de lo que el texto presenta, como lo pudimos leer, ¿verdad?, cada una de las realidades se nos ha presentado como ejemplos, para que no, se nos ha presentado como ejemplo, ¿verdad?, para que de esta manera también nosotros aprendamos a conducirnos, conozcamos la doctrina correcta y conozcamos la conducta correcta. Y de esta manera, ¿verdad?, se conforme o nos conformemos a la vida que es conforme a la piedad. Salmo 119:9, hablando acerca del joven, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuán importante es entonces aprender de las Escrituras, vivir con las Escrituras y de igual manera aprender por medio de las Escrituras? Bueno, esto es en concordancia con lo que el texto nos ha antecedido. Timoteo, dice la Biblia, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las nuevas generaciones han de conocer a Jesucristo a través de las Escrituras. Sus compañeros de trabajo, la familia, los vecinos, los seres queridos, las amistades, a través de las Escrituras, ellos pueden aprender lo que es una vida de piedad. Entonces,
Estamos hablando de persistir en la palabra. Y esto implica, ¿verdad?, que necesitamos vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Vivir la palabra de Dios. Solo así dice el texto. El hombre de Dios se hace perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo buen obrar es regido, nutrido, motivado cuando la Escritura gobierna la mente y el corazón. Hemos de hacer, como Pablo instó a Timoteo, ¿verdad? Persistir en lo que has aprendido y de aquello en lo que te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido, dice el texto. Así que es necesario, hermano, vivamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Como Pablo diría a la iglesia colosense, ¿verdad? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vivamos con el entendido de que a través de la Escritura recibimos todo lo necesario para la vida y la piedad. Que toda conducta errónea o creencia equivocada es contrarrestada a la luz de la palabra de Dios. La Escritura es el medio por el cual se forja una vida piadosa. Y esto debido a que somos muchos, o hay mucho todavía que enderezar. Somos muchos los que necesitamos mantenernos en el camino de la verdad, en el camino de la piedad. O bien, ponerse de pie de nuevo. Probablemente haya muchos soldados caídos, así como en una guerra, que necesitan la asistencia y la ayuda. Que la Escritura le ilumine nuevamente su mente, que conozcan, recuperen la verdad y la verdad los liberte, como lo hizo como en aquel relato que Jesús nos dio del hijo pródigo, que volviendo en sí dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y decidió volver a los caminos, al amor, a la verdad del Padre, lo cual nos indica, ¿verdad? Jesús lo confirma a través de la oveja perdida y que es hallada, y que en ambos dice la moneda perdida y que es hallada, y hay un regocijo porque muchos dicen: este era mi hijo muerto, mas aún vive. Hagamos fiesta por ello. Muchos necesitamos ser restaurados todavía a esa condición íntegra y correcta. Necesitamos seguir despojándonos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios. Todo mal proceder entonces se evidencia a la luz de la Escritura, pero también se corrige bajo la aplicación de la Escritura. Es por la Escritura que la mente se ilumina. Y una vez iluminada, hace posible que uno regrese a esa vida piadosa que es en Cristo Jesús. O bien, ahora sí que tenga la experiencia o experimente lo que es vivir en Dios. Solo por mediación, ¿verdad?, de Jesucristo, pues no hay otra forma de llegar al Padre según la Escritura y dada por Jesús. Solamente Él dijo: verdad, soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Cuán importante es vivir en la palabra del Señor. Y esto es consecuencia de persistir en la palabra. Hay tantos pensamientos, tantas filosofías, tantas ideologías, pero el texto de la Escritura nos señala que la Escritura es la palabra del Señor. Es útil para confeccionar nuestra vida a una vida de piedad. Y su finalidad es que estemos habilitados y capacitados para toda buena obra. Dios siga conformando la vida de las nuevas generaciones, de quienes ya conocemos, quienes vendrán, sean edificados a la luz de las verdades escriturales. Que sepan verdad y que sepamos siempre que el cielo y la tierra pasará, pero Jesús dijo: pero mis palabras
no pasará. Amada iglesia, hermanos, cada uno de los que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, ¿verdad? Persistamos en lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos persuadido, sabiendo que es la verdad. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Así lo expresó o lo expresa este texto sagrado. Que si nuestra vida sigue siendo en la palabra, con la palabra y por la palabra. Amén.